Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Siguiendo este repaso rápido de los movimientos durante la época de la Iglesia moderna, entramos en el siglo XIX, los 1800, y un movimiento fue el romanticismo. Fue popular durante la primera mitad del siglo y se caracterizaba por un énfasis en los sentimientos, la fe, el individualismo y la comunión con la naturaleza, que consideraba divina. Fue una reacción contra la frialdad del racionalismo. Influenció el arte, la música, la poesía, el drama y la religión. La fe individual, no la ortodoxia, se convirtió en lo importante, y la religión floreció tanto en la Iglesia evangélica como en la católica romana en formas sentimentales. Y un pensador importante, Schleiermacher, redefinió la religión como el sentimiento de dependencia de Dios. Y podemos detectar en el mundo evangélico este énfasis individualista y sentimental hasta la fecha. Cuando alguien dice, no importa lo que crees, no importa la doctrina, lo que importa es su relación personal con Dios. Este tipo de declaración es una herencia del movimiento romántico. La escuela dominical creció, al principio no para educar a los hijos de los cristianos, sino para ministrar a los niños pobres que eran afectados por la revolución industrial. La abolición de la esclavitud se logró en Inglaterra y muchas sociedades bíblicas se formaron. Las sociedades bíblicas que tenemos hasta la fecha probablemente nacieron en el siglo XIX. El movimiento moderno de misiones protestantes también floreció, enviando misioneros principalmente a Asia y a África. Inició con Guillermo Cari, 1761 a 1834, que fue a la India en el año 1793, bajo la Sociedad Misionera Bautista. Muchas otras misiones denominacionales e interdenominacionales comenzaron en Gran Bretaña y otros países de Europa Occidental. En ese entonces Latinoamérica no era considerada como campo misionero. La revolución industrial que había empezado en Inglaterra durante el siglo XVIII también cambió la vida cotidiana de Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XIX. Las ciudades crecieron, la vida se regulaba no por las estaciones agrícolas, sino por el reloj de la fábrica. Las nuevas invenciones se multiplicaron, pero la vida del trabajador era muy difícil. Los sindicatos y los programas de gobierno empezaron a tomar el lugar del ministerio de la Iglesia, y el domingo se convirtió en día de diversión para los trabajadores. El materialismo invadió y la sociedad se tornó más secularizada. Otro movimiento tenía que ver con explicaciones del desarrollo orgánico y natural, es decir, evolución, que empezaron a dominar el pensamiento. En el año 1859, Carlos Darwin publicó El origen de las especies, que ofreció una teoría cuyo propósito fue quitar a Dios de su lugar como creador de las especies y proponer una explicación natural. Entre teólogos, esta perspectiva de desarrollo natural se manifestó en la crítica alta, que enseñaba que el monoteísmo es el desarrollo más elevado del proceso evolucionario religioso, y que la Biblia es una colección de mitos, leyendas y algunos hechos históricos. Asimismo, en las áreas de la política y la economía, el comunismo explicaba la historia como un desarrollo natural propulsado por el conflicto entre las clases socioeconómicas. Dentro del mundo cristiano había también algunos movimientos que respondieron a los movimientos en el mundo fuera de la Iglesia.
Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana respondió con el Sílabo de Errores en el año 1864 y el Concilio Vaticano I en el año 1870, condenando los movimientos anticristianos del siglo. Algunos eruditos, como Hengensberg y Delitzsch en Alemania y Abraham Kuyper en Holanda, atacaron la crítica alta y respondieron con argumentos intelectuales. Guillermo Booth organizó el Ejército de Salvación y Jorge Williams fundó la YMCA, los dos para dirigirse a los problemas sociales causados por la Revolución Industrial. También era la época de evangelización en campañas masivas. D. L. Moody y otros dirigieron esas campañas en las ciudades seculares, apelando a los trabajadores. Carlos Spurgeon fundó una iglesia de más de 6,000 personas, un colegio para ministros, un orfanato, una revista y otros ministerios en Londres. En Latinoamérica, la liberalización preparó el camino para la introducción de las ideas protestantes. Las ideas de la Revolución Francesa por fin penetraron a América Latina en el siglo XIX. La idea de libertad religiosa, que era parte del liberalismo, empezó a considerarse y los países ganaron libertad política de las fuerzas europeas. El Papa tuvo que romper con el real patronato y reconocer las nuevas naciones, pero la época colonial había dañado mucho la reputación de la Iglesia romana. Las ideas liberales, racionalismo y romanticismo provocaron una actitud en contra de los sacerdotes. Y hasta la fecha encontramos esta actitud en Latinoamérica, una devoción a la Iglesia Católica Romana con un escepticismo en cuanto a sus ministros, los sacerdotes. Las nuevas naciones declararon su lealtad con la Iglesia romana y a veces establecieron la Iglesia romana como la oficial, pero el comercio las puso en contacto con naciones mayormente protestantes. Los países de Latinoamérica se dieron cuenta de su propio retraso económico y buscaron inmigración protestante para ayudarles a avanzar. Este contacto ayudó a disminuir la fuerza de las ideas equivocadas que tenían con respecto a los protestantes. Algunos protestantes empezaron a distribuir Biblias en Latinoamérica y después del año 1850 las denominaciones empezaron a enviar misioneros. Hasta el año 1925 la obra progresaba lentamente por la falta de misioneros y por la oposición de la Iglesia romana, y muchos evangélicos desarrollaron una mentalidad de persecución e inferioridad. Desde el año 1925, los evangélicos han crecido enormemente, especialmente en ciertos países. Esto debido al crecimiento nativo, el alto número de misioneros y el movimiento pentecostal. Aunque la mayoría de los evangélicos en Latinoamérica es de clase humilde, la conversión ha elevado el estado de muchos y las nuevas generaciones están entrando más y más en las profesiones universitarias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!